al 30. Lucas capítulo 13, versículos 22 al 30. Ese va a ser nuestro texto para el día de hoy. Entonces, para los que se están uniendo, vuelvo y les repito, vamos a estar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versículos 22 al 30. Esta porción de la escritura se titula La puerta estrecha. Vamos a comenzar en el versículo 22 del capítulo 13 de Lucas. Dice así la escritura: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. El Señor está determinado a ir a Jerusalén para morir en la cruz y así salvar a su pueblo escogido, a su iglesia. La alta resolución de llevar a cabo la tarea que el Padre le había asignado y el amor por sus ovejas hacen que el paso del Señor sea firme y decidido y que su rostro esté siempre radiante. Él no desviará su camino, ni nada ni nadie podrá impedir que Él llegue a Jerusalén para cumplir la voluntad del Dios Altísimo. El Señor debe ir a la cruz. El Señor va a morir por nosotros, por su iglesia. Qué devoción tan sublime y de verdad de todo corazón es esta devoción de nuestro amado Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. El comienzo de este viaje hacia Jerusalén empezó en el capítulo 9, en el versículo 51, donde leemos lo siguiente. Miren, les leo. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El Señor no tiene ninguna prisa para llegar. Él sabía cuál era el tiempo que había el Padre indicado para que Él fuera a dar su vida por las ovejas. Él se detuvo entre las ciudades y aldeas que estaban de camino a Jerusalén. De hecho, permaneció suficiente tiempo en estos lugares. ¿Para qué? Para enseñar el Evangelio, para dar las buenas nuevas del Evangelio del reino de los cielos. Versículo 23. Y a alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Interesante pregunta. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Qué pregunta tan inquietante para la mente humana, ¿no les parece? Qué pregunta tan inquietante para nosotros. ¿Cuántos serán salvos? De verdad que nos gustaría saber el número exacto de todos aquellos que serán salvos. Y no solamente saber el número exacto, sino también que el nombre de cada uno de ellos. Debemos decir que ese conocimiento está solo en Dios, le pertenece solo al Señor. Él sabe desde la eternidad pasada cuál es el número exacto de los que serán salvos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Sería un pecado terrible de nuestra parte si decimos quiénes serán salvos y quiénes no lo serán. Pues eso sería despojar a Dios de su trono, quitarlo de allí y sentarnos nosotros en su lugar, ¿no? Pues no, mis queridos hermanos, nadie tiene ese poder. ¿Sabe qué solo podemos hacer? Solo podemos hacer una cosa, y es predicar el evangelio a todas las personas que podamos mientras vivamos en esta tierra. Eso es lo único que podemos hacer. Esa es nuestra tarea. Predicar el evangelio a cada criatura en esta tierra y esperar que el Señor salve a los que Él ha determinado salvar, a los que Él ha destinado para salvación. Es lo único que podemos hacer. Predicar
sin cesar el Evangelio del Señor. En el tiempo del Señor había una gran cantidad de opiniones acerca de este tema, de quiénes iban a ser salvos, de cuántos iban a ser los salvos. Muchos de los judíos respaldaban las enseñanzas de la mayoría de los rabinos que decían que Israel como nación sería salva, que la salvación le pertenecía a ellos por ser hijos de sangre de Abraham. Pero por otra parte, vemos, según las enseñanzas de Jesús, una línea de demarcación, una línea bien pronunciada que marcaba a los salvos y a los no salvos. No era una cuestión de ciudadanía ni de sangre, sino que es un asunto eminentemente espiritual. Lo que hace la diferencia en que entre unos sean salvos y otros no. Vamos a ver algunas citas del mensaje del Evangelio en el Nuevo Testamento que nos muestra con claridad que este es un asunto espiritual y no de sangre ni de carne. Vamos a ver nuestra primera cita ahí mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículos 25 y 27. Lucas, capítulo 4, versículos 25 al 27. Dice así la escritura: y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, del profeta, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Versículo 26. Pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, al profeta, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Solo una mujer viuda fue la que fue enviada por Dios a Elías. Esta mujer era de Sarepta de Sidón. Sarepta de Sidón era una ciudad fenicia, ¿sí? Una ciudad que para los judíos era pagana, no pertenecía al pueblo de Dios. Esa historia la podemos revisar en Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 24. La pueden revisar en sus casas, en la tarde o cuando ustedes quieran. Está en Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 24. Pero, ¿qué sigue diciendo el Señor en Lucas, capítulo 4, en el versículo 27? Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino ¿quién? Naamán el sirio. Era un general del ejército de Siria, país pagano, pero el Señor decidió sanar de lepra a Naamán, teniendo muchos en la ciudad con lepra, pero solo fue uno limpiado, Naamán. Esta historia también la podemos leer en casa en Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 27, está esta historia. Pero, ¿qué nos está mostrando aquí la enseñanza del Evangelio? Que la salvación no era exclusivamente a Israel como nación, como pueblo, porque ellos, por ser hijos de Abraham, de sangre, se creían con derecho de tener la salvación, la entrada al reino de los cielos. Pero el Señor les estaba mostrando que la salvación es por gracia y es de acuerdo a como Él decida que sean salvos los hombres. Vamos a ver otro texto en el Nuevo Testamento y vamos a ir a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículos del 6 al 8.
Romanos capítulo 9, 6 al 8 nos dice lo siguiente. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Israelitas. Versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham, o sea, hijos de sangre, ¿no? Por ser descendientes de Abraham, son todos hijos. No todos son hijos de Abraham, porque acuérdense que eso es un asunto espiritual, no de sangre, ni de nación étnica. Pero ¿qué pasa en el versículo 7? En Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia, la promesa. Eso es un asunto espiritual. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. La promesa de salvación dada por Dios fue hecha para que se cumpliera no en toda la nación de Israel como una nación étnica, sino que se cumpliera en el Israel espiritual. Es claro en este pasaje de Romanos que hay un verdadero Israel y no es la nación como tal allá en Medio Oriente como la conocemos, sino que el verdadero Israel es el pueblo escogido por Dios, el pueblo del pacto, el pueblo de la promesa, el pueblo que no ha nacido ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón. Es su iglesia y es para su iglesia, para sus hijos, la salvación que Dios prometió a lo largo de toda la Biblia. Entonces, no es sorprendente que alguien preguntara a Jesús si los salvos iban a ser pocos en número. No es verdad que donde quiera que fuera el Señor Jesús y proclamaba el Evangelio, ¿acaso Él no decía que solamente aquellos cuyos corazones eran comparables a buena tierra, solamente aquellos que estaban dispuestos a negarse a sí mismos, solamente aquellos que no solo oían las enseñanzas del Señor, sino que las ponían por obra, solamente aquellos serían salvos? De verdad que eso dejaba fuera a muchas personas, pues solamente los que han nacido de nuevo podrán caminar sobre estas buenas obras que el Señor ha preparado. Por tanto, no es para nada descabellado pensar que muy pocos entrarán por la puerta del palacio de la salvación. Muy pocos serán salvos. Solo aquellos que muestren la evidencia de salvación, de los frutos del arrepentimiento. Volvamos a Lucas capítulo 13 y leamos el versículo 24, de nuevo en Lucas 13. Entonces el Señor termina el versículo 23 diciendo, y Él les dijo, o sea, Él les va a responder a la pregunta de si serán pocos los que se salvan, de cuál es el número de los salvos, de quiénes son los que se van a salvar. Y entonces si Él les dijo, versículo 24, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y ¿qué? Y no podrán, no van a poder hacerlo. Es interesante cómo el Señor respondió esta pregunta, ¿no lo creen? Mira que no dio una respuesta directa y concreta. Él nunca dio un número exacto de los que iban a ser salvos, sino que el Señor hizo algo mucho más importante y mucho más necesario. Dijo a quienes le preguntaban y también a toda la multitud que estaba reunida que todos deberían ¿qué? Esforzarse por entrar por la puerta estrecha. Esa es una excelente respuesta, pues el Señor dejó solamente la evidencia de la salvación. Pues si nosotros supiéramos el número exacto
Y si supiéramos si estamos o no en el número de los salvos, de verdad, mis hermanos, poniéndonos la mano en el corazón, caeríamos en pereza, en descuido. De verdad que descuidaríamos los mandamientos del Señor. Pues si estamos o no, pues ¿qué más da? Si nosotros supiéramos que no estamos en el número de los escogidos, que no estamos en el número de los que van a ser salvos, entonces nos diríamos, entonces, ¿para qué esforzarnos? ¿Para qué seguir al Señor? ¿Para qué amarlo? ¿Para qué obedecerlo? Pues en últimas, nunca vamos a entrar al cielo. Ya está escrito, ya lo sabemos. Entonces, no vale la pena seguir al Señor porque nunca vamos a entrar. Entonces, sigamos nuestro camino y gocemos de nuestro pecado y de este mundo cruel. Pero también si nosotros supiéramos que estamos allá escritos, que vamos a entrar al reino de los cielos, que vamos a ser salvos, también podríamos decir, pues ya el Señor me salvó. Yo ya voy derecho al cielo, voy a entrar a la eternidad. Entonces, ¿qué más da si cumplo o no cumplo? Si me esfuerzo o no me esfuerzo. Si obedezco o no obedezco. Pues el Señor ha prometido salvarme y ha destinado salvarme. Entonces, viviré despreocupado porque en todo caso tengo asegurada mi salvación. Y es que así es la condición humana, mis hermanos. Mira, si un profesor le deja a los chicos de su clase, ¿sí? Y así éramos nosotros también. Si el profesor le deja a los chicos de su clase una tarea para 15 días o para dentro de un mes, dígame por experiencia propia y por lo que hemos observado, ¿cuál es la regla general? Que siempre se dejará para lo último. Unos 2 días antes se acordarán y empezarán a hacer la tarea. Y hay otros que la noche anterior se acordarán que tenían que entregar ese trabajo. Seríamos descuidados si el Señor nos hubiera dejado saber si somos salvos o no somos salvos. Es por eso que el Señor nos deja con esa incertidumbre. De verdad que el Señor nos deja con esa santa ansiedad de no saber quiénes son salvos, pero sí nos deja la evidencia por la que podemos saber si somos salvos o no somos salvos. Los frutos. El verbo esforzados, ¿cierto? Esforzarse, esforzados, que está aquí en el versículo 24, nos pone en el campo de batalla. Ese verbo nos pone en la arena, en el cuadrilátero de lucha. Esforzarse significa emplear todas nuestras fuerzas, hacer esfuerzos intensos en luchar contra nuestros adversarios. Esta lucha es feroz, mis hermanos. Nuestros oponentes, Satanás, el pecado, tentaciones, la vanidad de esta vida y nuestro propio yo, nuestro propio ego, están listos para destruirnos y para hacernos desviar del camino, para que entremos no por la puerta angosta, sino por la puerta ancha, esa espaciosa que nos lleva a la perdición eterna. Es por eso que esta lucha es dura y debemos afrontarla con valentía. Ahora, esta puerta angosta por donde el Señor nos está invitando a que entremos, esa puerta nos conducirá a un camino angosto que debemos transitar para llegar al reino de los cielos. Esta puerta estrecha no permite pasar a nadie con todas las bolsas de los deseos y placeres de este mundo. Las maletas cargadas de pecado impedirán que alguien entre por esta puerta angosta. Solo cabemos nosotros, nuestra humanidad. Debemos despojarnos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y nos enreda, para que así podamos entrar por la puerta angosta.
Notemos que el Señor dice que muchos procurarán entrar por esta puerta y ¿qué? Y no podrán. Es verdad que muchos desean estar en el cielo y gozar de la paz y del bienestar que Dios ha prometido que se va a vivir allí, en ese lugar. Pero cuando estas personas intentan entrar por esta puerta angosta y transitar por el camino estrecho y angosto que conduce a la ciudad celestial, de verdad que no lo pueden hacer, mis hermanos. Pues estas personas aman más sus pecados, aman más sus propios deseos y aman más la gloria de este mundo, que rápidamente ellos giran sus talones, ¿no? Y continúan su camino gozando de este mundo caído. Por eso es imposible que ellos puedan entrar por esta puerta angosta. No están listos, preparados y decididos para pagar el precio de vivir para el Señor. Pero esta seria advertencia que el Señor nos hace debe llevar a sus hijos a un santo temor. Debe llevarnos a ti y a mí a un santo temor que nos anime cada día a esforzarnos en vivir una vida de obediencia a sus mandamientos. Este es uno de esos textos persuasivos que nos conduce a desear vivir siempre cerca de Cristo y no concebir estar lejos de Él. El mandamiento esforzados por entrar no quiere decir que después de todo la salvación es un producto del esfuerzo humano. No quiere decir que la salvación es por mérito, sino que la salvación es solamente por la gracia de Dios. Recordemos que todo es por gracia, mis hermanos, que es la gracia la que nos capacita, la que nos anima y la que nos conduce a esforzarnos a vivir para el Señor. Somos salvos, pero la evidencia de que somos salvos es que nos vamos a esforzar en que vamos a vivir una vida de obediencia al Señor. No perfecta, no sin pecado, pero se va a reflejar en nuestras vidas el deseo ardiente por obedecer al Señor. Ahora sabemos que este camino de vida es difícil de transitar. Sería realmente mentirles si les digo que este camino es fácil de transitar. Este camino tiene muchos obstáculos que sortear, muchas montañas que escalar, muchos ríos corrientosos que debemos cruzar, muchos bosques que debemos atravesar y muchos valles que debemos caminar. Y aunque habrán momentos en nuestras vidas que caminaremos rápido, habrán otros momentos en nuestras vidas que caminaremos despacio. Habrán otros momentos en nuestras vidas que estaremos contentos con gatear como un bebé. Habrán otros momentos en que nos arrastremos con dolor. Y habrán otros momentos en que nos tiraremos al suelo solamente esperando morir. Pero mis queridos hermanos, lo cierto es que los hijos de Dios proseguirán su camino. La iglesia del Señor continuará su camino hasta la vida eterna, ¿no? No vamos a desmayar. No vamos a desviarnos, hermano, porque seremos guiados y siempre animados por el Espíritu Santo que nos ha sido regalado y dejado por el Señor. Él va a hacer que nosotros perseveremos hasta el final, que nos esforcemos en vivir para el Señor. Es la perseverancia del Señor en nosotros, hermano. Versículo 25 del capítulo 13 de Lucas. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrada la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él responderá, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois.
el padre de familia, el dueño del palacio de la salvación, el Señor Jesucristo, se levantará un día para cerrar la puerta y dejar afuera a los que pensaron que iban a entrar, ¿no? Pero vivieron sin obedecer al Señor. Y dejar adentro a los que mostraron los frutos de arrepentimiento. Notemos que los que se quedaron afuera comenzaron ¿a qué? A golpear la puerta. Y no solamente a golpear, sino que a gritar. ¿Y qué gritaban? Señor, Señor, ábrenos, déjanos entrar. Lo más aterrador de este versículo es que estas personas creían tener una comunión con Cristo. Estas personas creían tener una relación con el Señor. Fíjense que le llaman como Señor, Señor, expresando así una relación de mucha proximidad e intimidad. Mira, no basta para entrar al reino de los cielos con saber y confesar que Cristo es el Señor, que Jesús es el Salvador. Ni tampoco es suficiente con creer que estamos cerca de Él. La evidencia más clara que el Señor nos da para entrar en el reino de los cielos es que estamos esforzándonos para entrar por la puerta angosta y que estamos caminando por el camino de la obediencia de los mandamientos de Dios. Esa sí es la verdadera evidencia de que Él es nuestro Señor, de que Él es nuestro Salvador. La respuesta del Señor es sorprendente a estas personas. ¿Lo notaron? ¿Qué Él les dice? Él les dice que no sé de dónde sois. No sé dónde soy. No sé de dónde sois. El asunto no es que nosotros conozcamos a Cristo, ¿no? No es que digamos, yo sé quién es el Señor. ¿Sabes cuál es el asunto? Es que si Cristo nos conoce a nosotros, ahí está el asunto. Si somos conocidos por Él, si le pertenecemos a Él. Estas personas eran unos completos extraños para el Señor. Él no los conocía, no eran de su pueblo, no le pertenecían. Entonces, el asunto no es que nosotros sepamos quién es el Señor, ni que conozcamos qué cosas hizo el Señor. Es si Él nos conoce a nosotros y realmente le pertenecemos o no a Él. Versículo 26 y 27. Entonces, comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Ahora, notemos que estas personas no solamente confiesan que Jesús es el Señor, que Él es el soberano, que Él es el Rey gobernador, sino que están profundamente convencidas que tienen una relación muy estrecha con el Señor. ¿Por qué? Por ciertas cosas que han hecho, como cuáles, como comer y beber o acogerlo en alguna de una que otra enseñanza. Esto los ha llevado, ¿cierto?, a pensar y a creer que eso es lo que los hace muy cercanos, que eso es lo suficiente para estar cercanos al Señor, para creer que son salvos, haciendo ciertas cosas, pero descuidando totalmente sus vidas cada día, en una desobediencia brutal al Señor. De verdad que están engañados si piensan de esta manera. Y así hay miles de personas, millones de personas que dicen que son cristianos, que porque hacen cierta otra cosa por el Señor, piensan que ya pertenecen al pueblo de Dios, que son salvos, que son hijos de Él.
pero sus vidas descuidadas, no se esfuerzan por amar al Señor, por obedecerle, por cumplir sus mandamientos. No se esfuerzan por ejercitar la piedad, por mostrar frutos de arrepentimiento. Realmente están muy engañados, profundamente engañados. Pero el Señor les responde que no los conoce, que no sabe de dónde son. Y a continuación les dice palabras bien fuertes, pero realmente muy fuertes, las cuales, mis hermanos, no quisiéramos nunca oír esas palabras por parte del Señor. Que el Señor nos libre de escuchar esto. ¿Cuáles son esas palabras terribles que el Señor les dice? Apartaos de mí, todos vosotros que hacedores de maldad. Bueno, debemos entender esta palabra, ¿no? Esta frase, hacedores de maldad. Esta frase viene de la palabra griega anamos, ¿sí? ¿Y qué significa? A significa no o sin, la negación. Y namos significa ley. Lo que esta palabra quiere decir y nos está transmitiendo es sin ley. Lo que el Señor les está diciendo, escucha bien, apártense de mí ustedes que confesaban mi nombre, llamándome como Señor, Señor, pero vivieron en este mundo como si yo nunca les hubiera dado una ley para obedecer. Ustedes vivieron como quisieron, hicieron todo conforme a sus carnes, ¿cierto? Todo conforme a lo que este mundo dictaba, pero ustedes decían que yo era su Señor. Eso es una real mentira. Apártense de mí. Porque los del Señor vivirán para Él, obedeciéndole y glorificándole cada día. Pero ustedes que no son míos, apártense de mí, porque vivieron como si yo nunca les hubiera dado una ley para obedecer. Apártense de mí, duras esas palabras, que el Señor nunca las pronuncie con nosotros, sino que más bien nos diga, siervos fieles, entren en el gozo de su Señor. Que ojalá esas sean las palabras que escuchemos. Versículos 28 y 29. Versículo 28. Allí será que el llanto y el crujir de dientes. Cuando veéis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis ¿qué? Excluidos, fuera, apartados. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Lo que tenemos aquí es una descripción del juicio final. Ese lloro, ese llanto inconsolable que se va a escuchar en el día del juicio y por la eternidad, hermano, se produce por un dolor profundo en el alma por ver perdida la salvación eterna. Será un arrepentimiento terrible el que se sentirá en la eternidad por haber despreciado la salvación, por no haber corrido hacia el Señor y haberse refugiado en Él y haberle servido y haberle amado. Ese llanto inconsolable es por ese dolor profundo en el alma de haber perdido la salvación. Ahora, y ese crujir de dientes que nos dice el Señor es una mezcla de rabia y de miedo. De rabia por no haberse esforzado en vivir para el Señor. Ellos querrán devolver el tiempo. Le pedirán al Señor, Señor, danos una oportunidad, devuélvenos otra vez, para así vivir para ti, para hacer las cosas bien. Pero
Es imposible. No habrá más misericordia. No habrá segunda oportunidad. Entonces ese crujir de dientes, ¿cierto? Es de rabia por no haberse esforzados en vivir para el Señor, por no haber aprovechado el tiempo mientras vivían en esta tierra. Ah, qué decepcionante será ese día. Saber que tuvieron la oportunidad de amar a Cristo con todas las fuerzas de su ser, con todo lo que eran, y no lo hicieron. Pero también está mezclado en ese crujir de dientes el miedo, hermano. El miedo, porque ellos saben que lo que les espera es que la ira de Dios, el juicio eterno, la ira de Dios reposando sobre ellos, ¿por cuánto tiempo? Por toda la eternidad, hermano. Eso será horrible. No nos podemos imaginar cómo será el infierno. Esas llamas que nunca se apagan. Ese gusano que nunca muere y que está ya comiendo y ruñendo nuestras almas, hermano. Y la culpa será un peso horrible que llevarán esas almas. Desearán ser extintas en el infierno. Ser aniquiladas, pero no podrán, porque seguirán vivas por toda la eternidad sufriendo la ira y el castigo eterno de Dios. No podrán ser extinguidas, hermano. Ahora, el Señor les muestra, para que sea su tormento por toda la eternidad, dos cosas en estos dos versículos. Primero, que su padre Abraham y que Isaac y que Jacob y que todos los profetas, los cuales los judíos se jactaban, ¿no? Ellos sacaban pecho. ¿Sí? ¿Por qué? Por ser descendientes de ellos, por ser hijos de Abraham, ¿cierto? Y por seguirlos, ¿no? El Señor les está diciendo que Abraham, que Isaac, que Jacob, que los profetas, que todos ellos, que eran sus referentes, ¿no? Ellos vivían del abolengo, ¿no? Para ellos era sumamente importante que todos ellos iban a estar en el reino de Dios, pero que ellos, ¿qué? Iban a ser excluidos, iban a estar afuera. ¡Qué dolor! ¿No? ¡Qué dolor para esas almas! Ver a todos aquellos judíos salvos y ellos no. Y segundo, la otra cosa que el Señor les muestra para aumentar más ese dolor y ese tormento en el infierno, es que los gentiles, aquellos que ellos despreciaban, ¿no? Ellos los llamaban los perros. Uf. Esos gentiles a los cuales los judíos despreciaban profundamente, ellos vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, o sea, de todas las partes de este mundo, para sentarse en la mesa con Cristo en el reino de Dios, y ellos estarán por fuera en el infierno condenados. Qué rabia, ¿no? Qué dolor, qué decepción. Ellos que lo tuvieron todo, tuvieron los profetas, tuvieron la enseñanza, podían haber visto a Cristo en el Antiguo Testamento, en la ley, ¿no? Y cuando lo tuvieron cara a cara, podían haberlo reconocido y haberlo amado y haber rendido sus vidas a Él, y no lo hicieron. Prefirieron el pecado, prefirieron vivir para este mundo. Pero aquellos extraños perros, aquellos pecadores, aquellos inmundos de afuera, esos gentiles, los van a ver entrando al reino de los cielos. Porque la salvación del Señor no es para una nación física, es para la nación espiritual de Dios. Y el Israel de Dios está en todo el mundo. Somos nosotros, es su iglesia, ese es su verdadero pueblo, su verdadero Israel. Son sus hijos, sus escogidos.
ellos entrarán y se sentarán en la mesa con el Señor, mientras los demás quedarán condenados en el infierno. Y por último, versículo 30, hermano. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Bueno, tengo que decirles que es un poco difícil este versículo. Pues el Señor puede estar hablando de dos cosas. Entonces, primero, en el contexto de versículos 28 y 29, el Señor puede estar refiriéndose a que nos vamos a llevar sorpresas en el cielo, al ver que muchos siervos, ¿cierto? Muchos hijos de Él, que se veían pequeños en esta tierra, chiquiticos, insignificantes, ¿sí? Con poca sabiduría y conocimiento del Evangelio. Aquellos que les cuesta hasta memorizarse en un versículo. Estos siervos que se sienten muy inferiores a aquellos hombres de las Escrituras, ¿no? Que somos nosotros comparados con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Pablo, con Juan y con los otros hombres que a lo largo de la historia se han levantado. Hombres grandes en el conocimiento del Evangelio, hermano. Que escribieron, que indagaron, que conocieron verdades profundas del Evangelio. Puede ser que el Señor esté diciendo que aquellos pequeños pueden sentarse primero en la mesa con el Señor y aquellos grandes se sentarán de última en la mesa del Señor. Pero por el contexto del versículo 22 al 27 y por el texto paralelo, ¿sí? De Lucas 13, el texto paralelo es Mateo 7, ¿sí? Versículo 13 al 14 y versículo 21 al 23. Entonces, por el texto paralelo, el Señor puede estar hablando también de los salvos y de los perdidos. Los judíos se creían salvos. Ellos tenían la ley y los profetas para haber entendido que Jesús era el Cristo, que Él era el Señor. Ellos fueron los primeros a quien la verdad de Dios se les mostró. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos rechazaron la luz. Ellos rechazaron a Cristo. No lo quisieron aceptar. No acogieron a Cristo como Salvador. Entonces el Señor, por el endurecimiento del pueblo de Israel, y fíjense que era plan de Dios, ¿cierto? Los gentiles fueron alcanzados con la luz del Evangelio, fueron salvos y fueron injertados, como nos dice el apóstol Pablo, al olivar verdadero. Entonces, así podemos decir que los últimos fueron puestos primero y que los que fueron primeros fueron puestos de último. Mis hermanos, independientemente de este texto, lo que pueda significar, la verdad de este pasaje es que muchos están convencidos que van a ser salvos, que porque Cristo es su Señor, dicen ellos, que porque hacen una u otra cosa para el Señor, están convencidos que tienen la entrada a la eternidad. Pero están profundamente engañados, porque si examinan sus vidas cada día, cada hora, encontrarán que viven en una desobediencia absoluta a los mandamientos del Señor. Que realmente no hay ni una pasión en sus corazones para amarlo, para seguirlo. No hay ningún interés en sus almas de conocer más a Cristo, de vivir para Él. Y están engañados, hermano. Pero la otra gran enseñanza es que el pueblo de Dios, el verdadero Israel, tendrá como evidencia de que fue salvo, que se esforzará profundamente en vivir para el Señor, que amará los mandamientos de Dios, que tendrá un deseo
grande y una pasión enorme en vivir para el Señor, en esforzarse cada día, en perseguir la justicia, aunque no sea perfecto, aunque en muchas ocasiones peque y caiga. La constante de su vida es seguir a Cristo, obedecerlo y amarlo. Esta es la gran verdad del texto, hermano. Unos serán salvos y otros no. Unos entrarán por la puerta angosta y caminarán el camino estrecho que lleva a la ciudad celestial, hermano. Y otros entrarán por la puerta ancha, caminarán el camino espacioso que los conducirá a la perdición eterna. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Amén. Dios les bendiga grandemente. Que el Señor pueda ayudarnos cada día para poder entender su palabra. Entonces vamos a orar para concluir este tiempo y los invito, una vez que terminemos, podamos conectarnos con el culto de Villavicencio, de la IBR, Labranza de Dios Villavicencio, y así estar en espíritu en comunión con ellos. Entonces oremos para terminar este tiempo. Padre Celestial, gracias te damos por darnos la oportunidad y el privilegio de reunirnos, Señor, como pueblo tuyo, como hijos tuyos, para celebrar tu día, Señor, para recordar tu pacto y renovarlo, Señor, para recordar una vez más hoy en tu día que tú viniste a esta tierra, Señor. Te humillaste hasta lo sumo, pues te hiciste igual a nosotros, Señor. Tomaste forma de hombre. Obraste en toda tu vida perfectamente, cumpliendo perfectamente los mandamientos de tu Padre, los cuales nosotros deberíamos haber cumplido perfectamente. Pero no lo hicimos, Señor. Pecamos una y otra vez, fallamos una y otra vez, Padre. Somos imperfectos. Ese es nuestro gran pecado. Pero tú eres perfecto, Señor. Tú cumpliste a cabalidad, a la perfección, los mandamientos de tu Padre. Tomaste la cruz por nosotros, Señor. Fuiste clavado en ella y muerto como el peor de los criminales, Señor. Tú, el santo, el perfecto, el justo, muriendo por los injustos. Una muerte cruel que no te correspondía, Señor. Éramos nosotros los que deberíamos estar allí, Señor. Era justo si nos cogieran a nosotros, si nos clavaran en esa cruz y nos hicieran morir cruelmente. Eso sí es justo, Señor, porque somos culpables. Pero tú nos quitaste y te pusiste en nuestro lugar. Cargaste con nuestros pecados, Señor. Y con un acto de amor que no podemos explicar, Señor, tú nos regalaste tu justicia, tu santidad, Señor. Nos vestiste con las ropas de la santificación tuya, Señor. Fue tu obrar, Señor. Fue tu obediencia la que hizo posible nuestra salvación, Señor. Gracias te damos. Gracias, mi amado Señor, por habernos salvado, Señor. Yo te pido en esta hora, Padre eterno, que tú toques nuestros corazones, Señor. Que tú nos ilumines, Señor. Y tú, Espíritu Santo, que estás al lado nuestro, esfuérzanos cada día. Persevera en nosotros, Espíritu Santo. Anímanos cada mañana. Anímanos a seguir los mandamientos. Anímanos a esforzarnos por vivir piadosamente en esta tierra. Anímanos, Espíritu Santo, a perseguir la justicia. Anímanos, Espíritu de Dios, a que los frutos del arrepentimiento se muestren en nuestras vidas, Señor.
Danos amor para amar la obra de Cristo. Danos amor, Espíritu de Dios, para poder amar la obediencia. Danos la disciplina que necesitamos para vivir la vida cristiana, Señor. Tú lo puedes hacer, Padre. Tú has dicho que si llamamos, que si tocamos, que si buscamos, vamos a hallar, vamos a encontrar, se nos abrirá. Hoy llamamos, hoy golpeamos, hoy buscamos, Señor. Y tú eres fiel para darnos, para proveernos, Señor. Danos obediencia. Danos temor a ti, Señor. Danos deseo de esforzarnos para vivir piadosamente. Que podamos vivir la vida cristiana, Señor, como tú demandas que la vivamos. Gracias, Señor, por cuidarnos, por sostenernos, por proveer para nuestras necesidades, Señor. Gracias por esta bendita palabra que tú nos regalas el día de hoy, porque ella es alimento para nuestra alma y nuestra vida, Señor. Quedamos en tu presencia, Padre eterno, y que podamos seguir guardando tu día, Señor. Que podamos santificar tu nombre, glorificarlo por siempre. Te alabamos, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios les guarde grandemente.